Hola, buenas tardes. Quería hablarles sobre estos últimos bloqueos que hubo en agosto y un poco caracterizar qué fue eso, ¿no? Yo sé que es muy difícil analizar un fenómeno social, un movimiento social como este de agosto que duró tanto tiempo, que fue porque son movimientos sociales, son hechos sociales muy complejos, ¿no? Allá adentro hay muchas personas, hay muchos grupos sociales con diferentes agendas, con diferentes necesidades, con diferentes intereses, pero que en este momento, en ese momento, se unen, logran unirse alrededor de una sola idea y salir, por ejemplo, en este caso, a bloquear los caminos, ¿no? Pero en realidad, de base, eso es muy conflictivo y es muy complejo. Hay diferentes agendas de cada uno de los grupos. Entonces, eso le da una complejidad que hace difícil el análisis de decir, a ver, qué es lo que pasó en ese momento, ¿no? Voy a hacer un análisis a partir del tema económico. Me parece que es importante ver el tema económico. Creo que lo que pasó, se puede interpretar lo que pasó de esta manera. Hay un montón de grupos que normalmente son grupos emergentes. Es gente que si bien vive en una economía informal, es decir, vive una situación más o menos precaria, no tiene un trabajo fijo, no tiene un salario, no tiene seguro, no tiene jubilación, es decir, vive en una situación muy precaria, pero sin embargo trabaja y trabaja mucho, sobre todo, por ejemplo, en el sector comercial, informal, eh, artesanos, en fin, es un montón de gente que tiene una expectativa de futuro. A pesar de esa precariedad en la que vive, tiene una expectativa en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una persona que es un joven que ha empezado a aprender a arreglar celulares, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero esa persona, aunque su trabajo sea muy precario, pues tiene una expectativa grande sobre lo que puede ser a futuro él, hasta dónde puede llegar. Lo mismo un chico que está estudiando en la universidad, lo mismo un comerciante, lo mismo cualquiera, un transportista, lo mismo un campesino también, ¿no? Que aunque está todo el día ahí en el campo trabajando, tiene expectativas, por ejemplo, puede tener expectativas de que sus hijos ya vayan a la ciudad y están trabajando en cosas y está funcionando una economía, digamos, ¿no? Incluso en esto tiene que ver viajes al exterior, incluso, ¿ya? Entonces, hay una expectativa de toda esa gente que aunque sea clase popular, es decir, clase normalmente por debajo, digamos, de una media de ingresos, etcétera, a pesar de todo eso, tiene una expectativa muy grande, ¿no? Y es esa expectativa de futuro la que la hace salir a la calle, a unirse con los otros para poder reclamar algo. ¿Y cuál es esa expectativa? Que, porque esta gente es inteligente, ¿no? Somos inteligentes. Entonces, ¿cuál es lo primero que te das cuenta? Que para que tú puedas seguir en tu proyecto de desarrollo, de progreso, tú necesitas que el gobierno, el que sea que esté, haga políticas que favorezcan a lo que tú estás haciendo, a tu trabajo, ¿no? Que te favorezcan. Entonces, eso es lo que ellos están buscando. Entonces, inmediatamente se dan cuenta que, por ejemplo, el gobierno de Yanine Áñez o los ciento y pico, bueno, no sé cuántos gobiernos, pero todos los gobiernos anteriores en los 195 años de existencia de Bolivia, no le van a dar eso. ¿Por qué? Porque esos, por ejemplo, el gobierno de Yanine Áñez, ¿a quién representa? Están representando a las antiguas oligarquías, por ejemplo, a los agroindustriales de Santa Cruz o a los de la élite paceña, si es que existe, ¿no? Están representando a ellos, o de Cochabamba, digamos, ¿no? Entonces, es a esos intereses a los que van a responder y no van a responder a esta clase popular que también tiene intereses económicos, pero esos intereses económicos no van a ser respondidos por esos grupos. Entonces son inteligentes, dicen, este gobierno no me conviene, no me va a dar lo que yo necesito. Entonces, de fondo hay un problema económico. Saben que ese gobierno tiene que ser cambiado por otro con el cual sí se pueda dialogar. Porque imagínense ahorita, ¿cómo vas a ir a dialogar si el ministro es Branko Marinkovic, por ejemplo? O los ministros que están ahorita son puestos por Camacho, que toda esa gente ha expresado millones de veces, y ya no necesitamos ni siquiera decirlo, pero lo vamos a decir, que son racistas, ¿no? Odian a toda la otra gente, a toda esa clase popular de todo el país, la odia. Entonces, ¿cómo vas a ir a hablar? Obviamente entiendes de que es imposible hablar con ellos. Tú no vas a ir a negociar con Blanco Marinkovic como ministro algo,
o con una supuesta asamblea que se formaría de gente de este estilo, o con una presidenta como Áñez, o si fuera Mesa, lo mismo, o si fuera Camacho, o si fuera Tuto Quiroga, cualquiera. Entonces, saben que ellos no van a poder ir a negociar con ellos unas políticas económicas, sociales, etcétera, que puedan beneficiarles. Entonces está fuera de su alcance, entonces entienden esa situación y por eso es que esa base de necesidad económica que les hace mover se convierte en política porque entienden que necesitan otro gobierno, otras personas que estén a cargo de ese gobierno que les puedan entender y responder a sus necesidades. Entonces, eso es lo que se está jugando. Más allá del tema cultural, de lo que habla Felipe Quispe, por ejemplo, de volver a Collasuyo y todo eso, no quiero desestimarlo, pero digo, más allá de eso, en el trasfondo de eso, está toda esta necesidad económica que se tiene que expresar de una manera política. Entonces yo creo que esa es la manera de entender, o una posible manera, no quiero ser tan enfático, una posible manera de entender cómo son estos movimientos sociales y a dónde apuntan, ¿no? Entonces, eso no invalida todo lo que dice Felipe Quispe del Collasuyo y todo eso, porque lo que está haciendo Felipe Quispe es transformar toda esta base económica, de necesidad económica emergente, en una propuesta política, que esa propuesta política pueda responder a eso, ¿no? Porque eso es lo que falta. Falta una representación política que puede ser un partido político que responda a las necesidades de una clase popular que es la mayoritaria en Bolivia. Y en esto no estamos hablando de La Paz, del Alto, estamos hablando de La Paz, del Alto, de Oruro, de Potosí, de Cochabamba, de todo el país, inclusive de Santa Cruz. ¿Ustedes qué creen que, por ejemplo, los gremiales de Santa Cruz, todos esos que han sido atacados en esta época de la cuarentena porque no podían vender y hemos visto los videos cómo les atacan los guardias municipales y no les dejan vender y todas esas cosas, ¿no? Toda esa gente, ¿ustedes creen que esa gente se va a sentir representada por un gobierno como Yanine Áñez, con una gente como los agroindustriales del Oriente, que obviamente lo que les pueda pasar a esos gremiales de Santa Cruz no les importa nada, porque su perspectiva económica es otra? Plantar la soya o cualquier producto agroindustrial, ¿para qué? Para venderlo afuera y para venderlo en el mercado interno, o hacer la ganadería para hacer carne para venderla afuera. Entonces, por eso es que decimos también que son coloniales, porque ellos no están viendo hacia adentro, ellos de casualidad viven acá, porque ellos están mirando hacia afuera y en el sentido inclusive de que ellos, como pasó con el último que se escapó a Estados Unidos, el que estuvo en Entel, me parece, este Mostajo, que escapó a Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea, ellos están mirando hacia afuera. Ellos es una casualidad que vivan acá, o es además su manera de obtener ingresos, pero no les importa en realidad lo que pasa acá, con la gente de acá. Entonces, ese es el tema, me parece que hay que tener en cuenta para analizar estos movimientos sociales, de dónde vienen y cuál es su la posible solución a toda esa problemática que se plantea ahí.